tratar de caminar. El Tesalvi con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Caminar. ¡Caminando en el oeste! Bueno, buenas tardes, otra vez reencontrándonos con el programa Caminando en el Oeste del Zonal Oeste de Afutu. Otra vez para mí personalmente, en el año retomando la actividad y encontrándonos otra vez con el pelado en los controles. Buenas, pelado. Y estamos con Nelson también. Buenas tardes para todos también, reencontrándonos con el barrio, en vivo y en directo acá, presente, cuerpo presente, que la vez pasada tuvimos que hacerlo por teléfono. Hoy estamos acá. Muy y bien. Esperando que Marga está llegando allí, ya también nos va a acompañar. Como siempre, el equipo de Caminando en el Oeste, un día le toca llegar temprano a uno, el otro tarde, y ahí después nos vamos alternando. Por supuesto. Exacto. Y el integrante más importante de este colectivo, ¿no? Que Sí. es el señor Salvador. Sí, Salvador, con la tablet allá atrás, muy bien. Siempre presente. Algunas cosas, ¿no?, que han pasado en este tiempo y que tienen que ver un poco con la situación de los trabajadores de la UTU y con el sindicato. Algunas particulares con respecto a la liquidación de sueldo, del pago de haberes y descuentos que vienen corriendo del 2014 para esta parte. Situaciones que hemos encontrado los trabajadores en nuestro recibo de sueldo correspondiente al mes de marzo. Otras que tienen que ver con el cierre de cursos y de cupos y con las condiciones de trabajo. En concreto tuvimos una asamblea el 6, ¿verdad? Sí. Donde estuvimos discutiendo e intercambiando sobre estas realidades. Ahí vos capaz que, Nelson, querés hacer una descripción un poco más... Ahí está el pelado intentando comunicarse con nosotros. Ahí está perfecto. Que tenemos las vías de comunicación, ¿verdad? El 2312 17 65 y el Facebook Caminando Espacio en el Oeste, todo junto. Muy bien. Ahí recordado que siempre nos olvidamos de las vías de comunicación. Excelente. Y estábamos hablando precisamente de lo que nos convocó en la última asamblea, que tiene que ver con el tema de propiamente dicho de la liquidación de sueldos, que fue una asamblea bastante interesante porque si bien es un mal que nos aqueja todos los años, ¿verdad? No lo habíamos agarrado con la seriedad necesaria y siempre terminábamos discutiendo en torno a si se había llevado el papelito, si había cruzado la oficina o no había cruzado la oficina. Sin entender que en esa lógica de discusión entre los trabajadores nos estábamos señalando entre nosotros, ¿no? Si es el docente que no firmó, si es el compañero de gestión que no hizo la gestión debida, pero cuando en realidad el problema central que tenemos a la hora que nos liquiden los sueldos son las políticas de liquidación de sueldo, que son las que ponen 10 millones de trabas, 10 millones de pasos a la hora de ejecutar el sueldo, y que muchos de esos pasos tienen una gran vulnerabilidad, ¿no? Incluso con sistemas informáticos que no son compatibles entre sí. Entonces, bueno, me parece que estuvo buena la asamblea, que lo discutíamos en ese sentido, y bueno, allí se evaluaron distintas instancias a tomar. Sí, sobre todo porque llama mucho la atención que estamos hablando de la enseñanza técnica y del siglo XXI, ya bastante entradito, ¿no? 2016, y que
no puedan, digamos, dominar los procesos de liquidación de sueldos mediante la informatización y la comunicación por redes de datos, ¿no? Hoy en día la información viaja de China a Uruguay en segundo y la UTU no puede hacer bien una liquidación de sueldo. Claro, precisamente, pero claro, están en donde encontramos las soluciones centrales que no están planteadas, ¿no? Porque muchas veces contamos con la impotencia que sienten los trabajadores que tienen que realizar esa tarea, que en realidad se desviven. Nos contaban, por ejemplo, que al día de hoy gran parte de los sueldos que fueron mal pagos se arreglaron mediante un criterio que es complementaria. El error siempre sean menos, ¿no? Eso está claro. Y te pagan por un complemento, a posterior de que te pagan el sueldo, algo que se llama complementaria. Y con eso le plantean al sindicato que estaría solucionado el tema, donde en realidad ese conjunto de complementarias paga, ¿con qué se paga? Se paga con horas extras de trabajadores que no las van a cobrar, se paga con el estrés y la presión de los compañeros que están desarrollando esa tarea, que tampoco van a ser beneficiados ni van a tener una remuneración especial con esto. Así logran las complementarias, y sin embargo las políticas centrales siguen siendo las mismas y año a año vamos a tener el mismo problema. Y que tiene que ver en definitiva un poco con lo primero que decías y que fue lo que discutimos en la asamblea. Sí, hola, bienvenida Marga. Buena Marga. Buenas. Ya estamos con el equipo completo. Que tiene que ver en definitiva con las condiciones de trabajo, ¿no? Y la liquidación de los haberes de los trabajadores. O sea, impacta directamente sobre esas condiciones, en el que uno tenga la seguridad o no de qué es lo que de cobrar en tiempo informa lo que le corresponde por las horas trabajadas, tiene que estar garantizado desde la organización y la infraestructura que dispone el Consejo de Educación Técnico Profesional, que en definitiva no lo pone ni al servicio de los trabajadores que tienen que cumplir la tarea de liquidar los sueldos, ni para quienes son liquidados los sueldos. Pero sin embargo se le descarga sobre esos trabajadores la presión de que el sueldo esté a tiempo. Exactamente, poniendo el énfasis en lo primero que decíamos, ¿no? De trabajadores. El otro día nos enfrentamos a una situación particular en los SEC, que la mayoría fueron mal liquidados porque también fue mal contratado. Bueno, un montón de males. Pero no, a mí hasta que no me bajen, nos decía la liquidadora, no me bajen de no sé dónde la liquidación o la declaración jurada, yo no les puedo habilitar. Y nosotros qué responsabilidad teníamos si habíamos firmado y hecho la declaración jurada en tiempo y forma, pero también a la persona que le había llegado tarde, porque en el centro, en la escuela no había en realidad administrativo que lo pudiera hacer en tiempo y forma, lo terminó asumiendo una scripta. O sea, hay toda una rosca, ¿verdad? Sí, buenas tardes ante todo, acá llegando Hola, un poco tarde, pero está llegando el fin. El tema es que... Pero no trajiste los bizcochos igual, ¿eh? No traje los bizcochos. No podía parar a la panadería si no llegaba muy tarde. El tema es que, como en muchas otras oportunidades, volvemos a decir que este sistema es perverso, ¿no? No hay personal para hacer las cosas por un lado. Como decía Martín, no hay administrativos para hacer la declaración jurada. Al mismo tiempo, tenemos una gran tecnología de la cual no todo el personal está preparado para usarla. Y por otro lado, venimos en que hace 3 años por lo menos que algunos estamos en la parte del secretariado ejecutivo del sindicato, y que puedo hablar de estos 3 años y damos fe de que se ha ido comentando esto y que se ha ido hablando con el Consejo de UTU de qué va a pasar en marzo y abril cuando haya que cobrar los sueldos, cuando los docentes recién tomen las horas. O sea, que es perverso por todos lados, porque esto viene pasando, la gente no está totalmente toda preparada para una cantidad de compañeros que ingresan al sistema nuevos y otros que todos los años los docentes tienen que elegir horas y se le tiene que hacer esa declaración jurada. Y por otro lado, el que se sabe que va a pasar y no se toman las precauciones de eso. Entonces,
Creo que eso es lo más jodido, porque, por ejemplo, con todos los compañeros que no pudieron cobrar el sueldo porque les habían dado de baja con el FONASA, nos explican que es porque si el CTP no les da de baja al 29 de febrero a la gente que todavía no eligió horas, tiene que pagar una multa muy grande. Entonces el CTP decide no pagar esa multa, porque en realidad está en cero con las finanzas por el poco presupuesto que nos dieron, por el conflicto con el cual tuvimos, y parece que era todo salario, y no es todo salario. Bueno, entonces, como tenía que pagar esa multa tan grande, deciden darle de baja a los trabajadores que le estaban dando las horas ese mismo día. Entonces, el que paga siempre el plato es el laburante, ¿no? Siempre el hilo se termina cortando por el lado más fino. Sí. Impuestos y obligaciones que tiene la educación pública con la propia administración estatal, que no tiene la educación privada, ¿no? Que además eso, por ejemplo, lo del FONASA también pasó, que compañeros que tenían que usar el servicio médico en esos momentos por remedios tenían la baja. Bueno, había terminado el contrato. Y todavía no había terminado el contrato porque terminaba ese día, o sea. Terminaba ese día mismo, claro. Claro, pero en definitiva no es problema del compañero que la institución. Además estaba eligiendo horas para seguir con el contrato, entonces. Fue una situación entreveradísima. Claro. Nos vamos a la tanda, ¿puede ser, Velado? Y retomamos el tema a la vuelta. En unos minutitos ya seguimos con esto. Impecable. Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo. Bueno, volvemos entonces y seguimos con el tema que estábamos conversando. El Salva nos anuncia que tenemos que al volver. Respecto, que tenemos que volver. Al Caminando en el siempre Oeste. De fondo, Caminando en el Oeste. Con el tema de la liquidación y de los sueldos, ¿no? Y hablábamos un poco en la tanda con respecto a que si bien los trabajadores, los compañeros que están en la parte de administración y de liquidación en Central han hecho todo lo posible por sacarlo por complementaria y que todos los trabajadores tengamos el pago que nos corresponde, el problema no está ahí. No es contra la gente que labura. Eso creo que es la primer regla que nunca hay que dejar de cumplir. No se va contra el trabajador. El trabajador cumple órdenes. Si cualquiera de los compañeros de Central que están liquidando, que están en cualquiera de los trabajos que hacen, hasta los limpiadores, dicen: yo no voy a hacer esto porque considero que esto no está bien, a ese compañero no se puede negar a hacer una tarea. Por supuesto que ese compañero puede ir a una asamblea, plantearlo y todo lo demás, que es lo que se tendría que hacer y lo que todos tendrían que hacer para poder unir fuerzas desde el lado del sindicato. Pero el sindicato nunca va a ir contra otro trabajador. O sea, esto se trata de las políticas que se usan en cuanto se prioriza algo tan importante como es el salario para un trabajador, porque en realidad... Sí, y algo que es importante recalcar, que inmediatamente que estábamos cobrando y que estaban surgiendo los problemas, vale decir también que el Secretariado Ejecutivo pidió una bipartita grave y urgente. Dos. Sí, grave y urgente, la primera porque teníamos problemas con la liquidación de sueldo. El mismo viernes que pusieron la plata supuestamente en el cajero. El mismo viernes, ahí la estábamos pidiendo. Por problemas de coordinación, nos dijeron, de viajes que estaban en el interior, palabras más, palabras menos, nos dan una bipartita hacia el día jueves pasado. Con el problema de liquidación de sueldos, y esa bipartita también la vuelven a suspender. Entonces, no termina siendo prioritario las políticas de liquidación de sueldos para el Consejo, donde para nosotros como sindicato es absolutamente grave que todos los años tengamos los mismos problemas.
Sí, además el problema que eso lo decía Marga hoy, o sea, ellos ya saben que se va a cometer el error, ¿verdad? Que se va a liquidar mal el mar, ya se sabe lo que va a pasar. Y se trabaja sobre ese error, sabiendo, en vez de corregirlo, de tomar las medidas a tiempo y en forma, invertir lo que hay que invertir, porque está la contracara también. ¿Cuánta plata se ha invertido en la educación, por ejemplo, para pasar la lista contable, tarjetita y computadora? Y no podemos liquidar bien un sueldo. No podemos hacer un recibo donde le aparezca al trabajador claramente cómo está compuesto su salario y que no sigan apareciendo complementarias. Sí. Un compañero nos decía el otro día, yo empecé a trabajar el año pasado y tengo complementarias del año 2000. Sí. No entiendo nada. Que no se entiende, nunca sabés lo que te descuentas, si te descontaron por paro, si está bien liquidado, porque además te descuentan. Yo obtenía, por ejemplo, un descuento de un paro del 2014. Pero para enterarme que era un paro tuve que pasar por 5 oficinas en Central, imprimir un papelito donde decía paro. Y ese mismo papelito no puede incorporarse. Y lo peor es que te lo descuentan con lo que sale o en el 2016. Claro. Eso es un robo mayor que se le está haciendo a los trabajadores. Se descuentan paros. O estabas con licencia, o tenías una falta con aviso del 2014 y te la descuentan con lo que vale sobre hoy. El salario del 2016. Desde el 2016. Sí. Para ir redondeando con este tema, sería importante recalcar, primero, que sea desde esta tribuna, desde estos micrófonos, la convocatoria a la alerta de los compañeros en cuanto a los temas de liquidación de sueldo y la alerta de que vamos a tener noticias de que nos tenemos que parar firme con este tema, nos tenemos que organizar desde los núcleos de base, fortalecer la estructura sindical y prepararnos para que si los acuerdos no necesarios que tienen que devenir por parte de la negociación colectiva no vienen, tenemos que marcar materialmente nuestras discrepancias, nuestras diferencias, defendiendo, no pidiendo un aumento de salario, sino que defendiendo que nos paguen bien. Les paso el número para comunicarse, que es el 2312-1765. Ya estoy llamando. No, vos no. No, está. Y el Facebook de Caminando Espacio en el Oeste, todos juntos. Y después tenemos también el celular, que es 098, ¿o no funciona más el celular? Porque me miran con una cara acá. El mío es otro número. Todo el mundo me hace señas, todo el mundo me hace señas. ¿Dónde está el bendito celular? Está el número, pero el aparato, ¿dónde está? Yo creo que se llama, ¿te suena ahí? Suena acá, te decís vos. 098-688-117. Intenten. Sí, Si decimos hola, la Cotorra FM, es porque somos nosotros y acá estamos caminando en el oeste. Che, ¿sabés que quedaron muchas dudas del año pasado, casi entrando en con lo que fue la firma del convenio? Y una de las cosas que habíamos agendado para conversar en este programa era sobre ese regalo de Navidad que nos dieron algunas dirigencias sindicales y las autoridades de la educación, ¿verdad? Y del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo también. En este caso tenemos de primera mano acá a los compañeros Marga y Nelson, que han participado en todo lo que fue la discusión, nosotros como espectadores también, dentro de AFUTU, de esa travesía a contrarreloj que llevaron adelante ciertos personajes para que ese convenio se firmara, sí o sí, a como dé lugar, no importaba si tenía que correr sangre en el medio o si había que dejar de lado algún principio. Bueno, son pequeñas cosas, los principios no hay problema, ¿no? Parece que hoy son negociables. Sí. Claro. Cuéntenos, a ver, ¿cómo podemos hacer una cronología de esta traición anunciada? Bueno, creo que si tenemos que hacer una cronología... Rápida, Nelson. Rápida, que el programa no es de 6 horas. Acá se ve la censura que sufre uno a diario. No, tenemos que poner un punto de partida, es la negativa de la Asamblea Nacional de Delegados a este mismo convenio, a esta misma tinta. La primera fue la negativa del Congreso, que se hizo de AFUTU, que ahí ya salió no la firma el primer convenio, que fue igual al último que firmamos, pero que salió el 31 de agosto.
Claro. En el Congreso Nacional de Cam- AFUTU salió la negativa. Claro, recordemos que cambiaba, tenía algunos eufemismos con respecto a algunas expresiones y por eso se fue a una Asamblea Nacional que es la que estaba previsto pero también ni- en la resolución del Congreso, ¿verdad? Que si no podía firmarse ningún acuerdo que no pasara por una Asamblea Nacional de delegado y que fuera avalado. Y por eso tuvieron que además hacer artimañas para violar ese mecanismo. Esa Asamblea Nacional de Delegados, como dice Nelson, se realizó, se Sí, llevó sí. a cabo. Fue bastante también complicado y debemos decir que al sindicato además le dio también un gasto extra después de venir de un conflicto, después de un montón de cosas, y se hizo para poder tener en claro y que quedara todo cristalino el tema de lo que queríamos los trabajadores hasta ese momento, y en esa asamblea salió no firmar el convenio. Exacto, y bueno, ese era el mandato que teníamos. Hoy estamos en una audición no muy barrial, sino muy para la interna, muy para la interna sindical, pero bueno, es bueno que también los vecinos se enteren de cómo se los llega a procesos ciertas internos del sindicato, que no estamos exentos de las luchas y de las discrepancias en cualquier ámbito, cualquier lugar donde se expresen distintos colectivos. Meto una cortita, que es que por lo general todo llega digerido por los grandes medios, entonces esto no está de más, me parece, contar como le contaríamos a nuestra compañera o a nuestro hijo en la mesa tomando un mate, qué fue lo que pasó. Sí, está muy bien. Además, nos compete a todos los trabajadores, son los mecanismos, no solamente con respecto a los trabajadores de la UTU, que bueno, el programa del Zonaldo de AFUTU, sino que también tiene que ver con, muchas veces hasta con las negociaciones y cómo se terminan resolviendo las cosas con los trabajadores, y ha pasado con los trabajadores de los supermercados, ha pasado con los trabajadores de distintas ramas. Y ahí también vemos cómo nos llega a nuestras casas y a nivel nacional toda esa propaganda televisiva, esa por parte del gobierno, que es como ese asustar y asustar y asustar de si no firmamos el convenio, ¿qué pasa? ¿No? Que fue lo que muchísimas veces teníamos a Munro, por ejemplo. Salvador está levantando la mano pidiendo la palabra. Bueno, díganos, a ver su aporte. El tema de las escuelas es que deberían ser todas públicas, como dijo José Pedro Varela, porque aún hay que pagar. Es verdad, algunas hay que pagar y tendrían que ser todas iguales. Sí, además eso es como que un robo, le roban plata. Sí. Por los beneficios que tiene la escuela privada, sobre todo. Es una diferenciación. La opinión de un protagonista Directo de la escuela. Usuario Para mí que son los padres. que le llenan la cabeza. La influencia, son las influencias, son las juntas. Son las malas. ¡Cállate, Leo Pelado! Muy bien, Marga, estabas hablando de Murro, justo. Claro, que se llega a firmar este convenio entre Gallos y Buenas Noches. Y Medias sí, en todo caso Noches. serían Malas Noches, ¿no? Sí. Porque se firmó un convenio muy jodido, a mi entender. También por esa campaña que se habla de el miedo, ¿no? Si no firmás te va a pasar tal cosa. Si no firmás no vas a acceder a tal cosa. Y si no te tomas la sopa, viene el cuco. claro, terminamos siendo todos gurises chicos con esos padres re de terror, Pero, que siempre van a la amenaza, ¿no? Esa es la característica, la táctica que siempre nos usaron, que nos llevan hasta el último momento de la discusión, y a último momento, esos aparentes últimos momentos, hay que firmar. Pero ¿qué hay adentro? ¿Qué aparece cuando abrís esa caja que se llama convenio? Por lo general uno tiende a entender que cuando firma un convenio, ¿verdad? Ese convenio puede contener distintas características, que va de lo salarial a las condiciones de trabajo. En cuanto a lo salarial, el convenio nuestro, que lo pueden buscar en la página de la ANEP, que está escrito allí en la parte de transparencia, nuestro convenio en ningún momento dice cuál va a ser el aumento que se nos va a adjudicar a los trabajadores. Es cosa rara,
de un convenio que discute salario, ¿no? Que no te diga cuánto vas a ganar. Y bueno, nuestro convenio, que se firma entre gallos y buenas noches, como malas noches, como dice Marga, no contiene cuál va a ser el aumento y sí un número general de presupuesto, un monto global que va a masa salarial. Pero la distribución de esa masa salarial no figura en ningún lado del convenio. Por eso los trabajadores decíamos, bueno, esto así no lo podemos firmar. Es que ¿no? se terminó firmando un convenio en el cual dice que el gobierno va a tener la buena disponibilidad. Intención. La buena intención. Eso es algo inconcebible, porque no estamos hablando de, mira, yo cuando pueda y tenga plata, te compro el par de championes que querés. ¿Tá? Como le decimos muchas veces a nuestros hijos, a nuestros nietos, decimos, mira, hoy no tengo plata, pero yo cuando tenga plata te compro lo que precisás o lo que querés, ¿no? Esto es igual. Bueno, si yo tengo si me levanto bien, dice el gobierno, que pasa a ser como algo abstracto, que no sabemos quién lo dice, porque viste que lo que pasa con esto, que después nadie lo dijo ni nadie fue. Les vamos a dar, por ejemplo, el acceso a las prótesis, les vamos a dar el acceso a un mejor salario. Sí, porque en definitiva lo que está en el fondo, que me parece que lo discutimos durante todo el año pasado y llegamos al final, es el costo y los elementos políticos, ¿no? Que hay atrás de la intención de firmar o no firmar todos los sindicatos de la educación un acuerdo con el gobierno. Claro, pero yo antes de entrar a eso que me parece importantísimo, me parece que hay aspectos del contenido que tendríamos que entrar a abordar porque son las consecuencias, el contenido es el problema de fondo, sí. Por los cuales nos fuerzan a una nada para pactar algo, ¿no? Pero vamos a la tanda si no me rezongan. Nunca más, dinosaurios, uniformes y garrotes, jamás, balas y sus tanques contra bloques, jamás, anormales obturando con sus fueros, jamás, ciudades bajo el mando de los miedos, jamás, dinosaurios de uniformes y garrotes, jamás, balas y sus tanques contra bloques, jamás, anormales obturando con sus fueros, jamás, ciudades bajo el mando de los miedos. Que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo. Seguimos en la Cotorra FM, caminando en el oeste. Bueno, Nelson, nos estabas diciendo y quedamos medio... Déjenme que ya se me hizo costumbre esto de decir el... ¿De qué? ¿De interrumpirnos? No. Sí, eso ya era costumbre. Decir el teléfono de la radio por si alguien quiere comunicarse con nosotros, que es el 2312-1765, y el Facebook. Yo soy como esas presentadoras de los programas de televisión que siempre antes que arranquen los conductores, no me vine de minifalda hoy, pero bueno. Y el Facebook es Caminando Espacio en el Oeste. Queremos mandarle un saludo a Ernesto de Radiactiva FM, que nos dejó un saludito ahí por Facebook, y lo vamos a escuchar. Prometemos que vamos a escuchar su programa por la 102.5, Radiactiva FM. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Olla de Grillos. Olla de Grillos. A la olla con los grillos, perdón. Perdón. Lindo nombre. Sugestivo. Adelante, por favor. Y hablando de grillos. Y hablando de olla.
Todos fuimos para la misma olla. Bueno, Nelson, nos estabas hablando y también hablamos, mientras que estaba la tanda, de los contenidos que tenía este convenio, ¿no? Claro, que es importante destacarlos, me parece a mí, porque siempre se nos termina adjudicando de que, bueno, están en contra de todo. No, en realidad lo que estamos en contra es que se haga cualquier cosa. O por lo menos que queden en evidencia si hacen cualquier cosa como hicieron cualquier cosa. Y decíamos, entonces señalábamos, el convenio no dice cuánto vamos a ganar, no dice de cuánto va a ser el aumento. Pero no dice porque se hayan descuidado y no lo hayan puesto y se hayan puesto solo la masa salarial. Porque aquí, que a todo lo que es mandos medios, a todo lo que es jefe, sí dice expresamente cuánto es que se le va a aumentar. Claro, el porcentaje que se va a aumentar cuando se saca el tope. 17,10. Entonces, no fue un descuido. Expresamente se quiere que se firme una masa salarial sin que se especifique cuánto va a ser el aumento. Otra de los... y después te pone supuestos beneficios, ¿no? Claro, siempre con una redacción que queda en las manos del Codicen o en las manos del organismo que corresponda decidir si se da o no ese beneficio. No hay un mandato de que nos den el beneficio por ley, ¿no?, que tienen los privados de prótesis, lentes. No hay un mandato. Queda, que vale decir, hasta ahora hay una iniciativa para dar ese beneficio. Una parte de ese beneficio. Pero queda expresamente la decisión en manos de quienes son nuestros patrones de que si lo dan o no. En el convenio no está escrito un mandato. Lo mismo que a cambio nos reclaman distintos tipos de criterio de productividad. O sea, a cambio de eso que no nos dieron y que de darnos deciden ellos si nos lo dan, nos dicen, bueno, pero además ustedes tienen que desarrollar esta productividad. Y ahora es lo que se está discutiendo, ¿no? Si es tanta cantidad de egresados, si es tanta cantidad de asimilados al sistema educativo. Nos piden metas con y por niveles, que es algo que se metió por la ventana y que no se discutió. Claro. Si realmente podría ser así la educación. Y que acá, para muestra basta un botón, desde la UTU, y nosotros saludamos la iniciativa porque cuando se denuncia y con claridad hacia afuera está bueno. Acá se salió por parte del Consejo de UTU a manifestar que más de 8.000 gurises quedaban afuera. Y la Perdón. Siga porque no se podían inscribir a UTU. Y a raíz de eso la consecuencia directa ¿cuál es? Más escuelas, ¿verdad? Más escuela, más aula. No, bueno, no. En realidad la consecuencia directa de esa es que los grupos pasan a tener más alumnos. Menos grupos, además. Menos cantidad de grupos. Los que quedan, hay más cantidad de alumnos y que no llegan a cubrir la demanda que hay. Ahí está. Como sigue siendo ese presupuesto tan finito que le dan para la educación y no se puede crecer en instalaciones, no se pueden crecer en horas docentes, con las mismas horas docentes, con las mismas instalaciones, más alumnos, más apretados, menos atención por parte del docente para prestarle a cada uno de ellos la atención que amerita y que necesita, y también la consecuencia directa en que, como le decíamos el otro día al Consejo de UTU, ¿no? Son más niños que van al baño, son más niños que van a la cantina y comen caramelo y lo tiran en el piso, son más niños que están utilizando la silla, las mesas, ¿verdad? Y genera un clima también de distorsión bastante importante, donde el desgaste del edificio es mayor. Sí, también hay que decir que este convenio trae un cambio bastante grande, que es... Primero, que es una bolsa económica que no da absolutamente así, catastrófica. Y por otro lado es, por ejemplo, de los compañeros de gestión y servicio, los sindicatos tienen la base de las 40 horas. Este convenio nos da, los sindicatos tienen la base de las 30 horas, lo dije al revés, Nelson abría unos ojos gigantes. De las 30 horas,
Y este convenio nos envuelve a las 40 horas, cuando hay un porcentaje muy grande de compañeros que trabajan 30. Entonces, eso quiere decir que vos cuando haces la cuenta, le da mucho menos sueldo porque se le resta. Entonces, eso también fue una violación de lo que se había acordado antiguamente, de lo que se había acordado con las luchas de los trabajadores. Se tiró así como nada, ¿no? Como un baldazo de agua y eso corre. Sí, y es importante señalar ahí, o sea, ir reparando en el camino que vamos haciendo de las repercusiones, de la implicancia que tiene el que no haya presupuesto, la discusión del presupuesto, la discusión del salario, la discusión de los recursos, que tiene directa implicancia en el modelo educativo, ¿no? Claro. En definitiva, lo que estamos discutiendo es eso. Porque si no tenemos recursos, no tenemos cómo mantener los locales, dónde poner a los grises, dónde abrir grupos, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo en realidad es recortando las posibilidades y el derecho de acceder a la educación a una porción importante de la población, de los adolescentes, contradictorio hasta con el propio discurso. Y así todo, incluso, otra cosa de lo que tenemos que señalar es por qué no van a parar a la salud y a la educación en el caso concreto los recursos, la recaudación del Estado. Que van a parar a las arcas de las grandes multinacionales, a la deuda externa, y entonces, porque a veces nos corren, bueno, igual tenemos que dar clase abajo de un árbol o con un corcho, ¿verdad? Pero, o sea, como si lo que estuviera nosotros, en cada uno de los trabajadores, estuviera depositado un proyecto de país, ¿no? Claro. Común, pero en realidad no, nos imponen un modelo que no es el de los trabajadores, es el de los capitales multinacionales. Claro, y si me parece una cuestión para ser claros, no es que se le da la plata a las multinacionales, sino es el beneficio que deciden de no recaudar plata de ellos. Sí, sí. ¿No? Sí, o derivarlas directamente a través del pago de la deuda externa, que es una de las sangrías más grandes que históricamente, por lo menos de los 60 para acá, a partir de la firma de la primera carta de intención con el Fondo Monetario, vienen sufriendo en nuestros países, ¿no? O sea que es trabajo de nuestro pueblo que se va a los organismos internacionales, que después con esa plata se salvan bancos, se salvan empresas, etcétera, etcétera. Por eso se enreda tanto la pelota cuando se habla cada vez que hay que votar un presupuesto, porque lamentablemente se dejan algo que es, ustedes quieren más salario porque lo que se está discutiendo es el presupuesto. El presupuesto, estamos discutiendo cuánta plata, es real, eso es moneda, ¿no? Uh-huh. El tema que hay atrás de esa moneda. ¿En qué se traduce? ¿En qué se traduce? Porque eso, claro, lo hacen tan fácil, lo dejan tan a lo mediocre, ¿no? Que es tanta plata porque ustedes quieren salario y después no quieren ir a trabajar y después... Pero nos pasa con las licencias médicas. Ustedes no van, siempre tienen licencia médica. El sábado pasado hablábamos de la cantidad de alumnos que tiene un docente por semana, ¿no? Eran cifras totalmente desesperantes en el momento que vos decís, bueno, estoy con tantos adolescentes por semana, los cuales tienen su problemática, su adolescencia, ¿no? Claro. Tienen que estar en un lugar que está, lo que hablaba Nelson, no tienen las condiciones adecuadas, salones con 30 y pico de chicos. Hay como un montón de cosas que pasan a ser cuando nos dicen, es salario o es plata. No, es plata que en realidad nosotros estamos hablando de la educación que queremos para nuestros gurises y de todos los gurises. Hoy Salva, muy sabio. Niño, muy sabio, inocentemente, nos decía, toda la enseñanza tiene que ser pública. Claro, nosotros además estamos hablando de una enseñanza técnica. No estamos hablando de que metemos niños en un salón, adolescentes, de un pizarrón, y que además pasa lo mismo y secundaria tiene el mismo problema que nosotros. Nosotros, desde AFUTU, estamos hablando sobre una enseñanza técnica, una enseñanza que necesita cierto presupuesto para tener las maquinarias, para que los chiquilines no vayan a un taller de carpintería y a manejar solamente una sierra del 20, ¿no? Sino que tienen que después entrar al campo laboral sabiendo de determinadas tecnologías. Porque si no, siempre va a ser un peón que le van a pagar 4 pesos.
Y que en esa lógica siempre la corremos atrás, sí. Sí, no, y que cuando estás trabajando con gente inexperiente, digamos, como los gurises que les estás enseñando, que están adquiriendo sus primeras armas, es evidente que todo el instrumental, todas las máquinas, todas las herramientas que utilizas se van a desgastar y se van a romper más rápido. Claro. Y no tenemos, a veces, porque últimamente han llegado ciertos materiales nuevos, me refiero a años anteriores. Este año el recorte fue abrumador en todo sentido, ¿no? Sí, pero en ciertas áreas. Sí, bueno, sí, haciendo esa salvedad. Pero después te pasa que el gurí efectuó una mala operación, o la gurisa, como no ser tan machista, y no se puede reponer eso tampoco. No tenés repuesto. El recambio, no tenés el respaldo suficiente tampoco. Y hay muchos compañeros que tienen miedo de usar las cosas en el taller por eso mismo también. O sea, es doble la pérdida. La usás y no la rompés, o no, por las dudas, lo usamos poco o no lo usamos. Que además eso también está muy jodido cuando uno lo traspola, que los gurises o los adultos, ¿no? La UTU tiene una virtud que se le da clase desde adolescentes sin límite y después sin límite de edad. Entonces también vos en cualquier momento de tu vida tenés la posibilidad de estudiar lo que te gusta o lo que te es adecuado para la función que cumplís. Y eso no es menor, no es un tema menor. La posibilidad de tratar de aprender, equivocarte y seguir tratando. Tuve un estudiante de 71, 72, no me acuerdo exactamente, en reparación de PC en el 2013. Claro, eso está re bueno. Además, lo que se da entre esa relación también de las diferentes generaciones. ¿Tá? Eso está bueno, porque lamentablemente esta vida no siempre te deja trabajar durante los años más jóvenes de lo que te gusta, sino de lo que necesitas para pagar la olla. Entonces hay momentos que también uno tiene ese derecho, ¿no? Tendría que tener. Sí, y a mí me dejan antes de ir a la tanda a tirar el titular tenebroso para engancharnos después. Sí, dale. Y ya como anuncio, porque lo estábamos viendo recién en una reunión de presupuesto que tuvimos ayer, con los compañeros economistas. Bueno, el titular es: ya nos comimos el aumento que nos dieron. Estamos en el mes de inflexión. Y otro roban su ambición. Da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Aquí en los últimos minutos de Caminando en el Oeste, ya robándole unos minutos a Daniel. Sí, también robando algún minutito. Sí, como siempre. Sí. Daniel es un alma caritativa. Daniel es impresionante, nos ha bancado la cabeza de una forma impresionante, como los otros compañeros también de... Sí, que cumplen años, el programa que nos antecede cumple 5 años en el aire, y el sábado que viene les vamos a ceder el espacio para que tiren la radio por la ventana. Tiren la chancleta, como se dice, y puedan... No sé, tanto no sé. Y puedan seguir en su festejo. Así que el sábado que viene no nos van a escuchar, pero sí van a escuchar a los compañeros festejando un año más en la Cotorra FM. Sí, y íbamos a saludar a Leo Peludo, que nos está escuchando desde Santa Catalina, seguramente. Que está laburando. Sí. Aclaramos que Leo Peludo... es nuestro productor. Es nuestro productor. Productor responsable. Responsable, que además él manda mail, él organiza todo. La mayoría de nosotros no abrimos los mails, no le contestamos. Él igual sigue la tarea. Él igual insiste con nosotros en organizarnos. Sí, un saludo a Leo y decirle a los vecinos que en realidad está en una parte de su tarea que no es directamente en el aula, pero sí en la coordinación. Por eso nos puede estar escuchando, porque está en una coordinación de trabajo y todo lo demás. Y bueno, de acá lo graba y lo escucha después. Ahí va, vamos a dejarlo ahí. Pero de cualquier manera... Cambiemos de tema rápidamente. No, un saludo a toda la gente de Santa Catalina, que lo más probable es que Leo Peludo les ponga la radio mientras que está ahí en la, sí, en la coordinación. Un saludo a todos los vecinos de Santa Catalina también. Muy bien. Vamos redondeando.
Vamos redondeando. Vamos redondeando, sí, redondeando con ese anuncio de que el magro convenio, magro por ser generoso, ridículo, ahí va. En realidad que significaba un 3,5. Impostor convenio. Impostor. Ya se lo comió la inflación, ¿verdad? Sí, se comió la inflación y se comió el 3,5 que nos dieron por encima de la inflación. Estamos en el mes precisamente en que estamos sobrepasando esa cifra, así que de aquí en más el resto del año es, lamento dar esta noticia a todos los compañeros, pero es una paulatina pérdida de salario día a día. Remando y remando, empezamos a comernos las uñas además, ¿no? Porque no vamos a tener mucho con qué remar allá en diciembre. Sí. Sí. Y tenemos, o sea, es lamentable que con esa situación que siempre los trabajadores la vamos corriendo de atrás, y cuando se aumenta sobre la inflación, se aumenta sobre una inflación ya perdida, estemos discutiendo si tenemos o no tenemos el derecho de salir a pelear y reclamar por un salario, ¿no? Como si nos estuviéramos... Pero aún así firmamos una cláusula de paz que no nos permite salir a manifestarnos con respecto a esta situación. Y son de las cuestiones... Y son de las cuestiones políticas que hablábamos, ¿no? Estaban los problemas de contenido y las cuestiones políticas. El apuro y las amenazas desde el gobierno con Murro, que nos amenazó que si no iba para infraestructura, lo que nos iban a dar para salarios, ¿se acuerdan? Que los pusieron, esa amenaza la concretaron por ley en el presupuesto, era parte de uno de los artículos, la concretaron, y el apuro de que los sindicatos firmemos previo a Navidad, ¿no? El 22 de diciembre lo terminaron ejecutando en AFUTU, violando el estatuto sindical. ¿Por qué? ¿Por qué el apuro? Parecería que aunque no nos contaron nada a nosotros, el Comité de Macroeconomía, abro comillas, compañero, cierro comillas, Murro, parece que ya sabían, le habían comentado algo o habían escuchado ahí tras bambalina de que las tarifas públicas iban a aumentar un 10% en enero. Entonces no había margen para desplazarlo y seguir negociando para adelante mejores condiciones después de diciembre, en cuanto estrictamente el convenio salarial, ¿no? Pensar que Murro no supiera eso en el cargo de gobierno que está, es decir, estamos en el recontrahorno, ¿no? Porque se supone que... Claro, fue irónico, Marga. No, ya sé, pero la cúpula tiene que saber las movidas, pero... Claro, por eso valía forzar todo, forzar los estatutos sindicales. Por eso valía, los compañeros tienen que saber que un conjunto de compañeros que integramos la dirección del sindicato nos retiramos para tratar de evitar que se consolide la violación del estatuto, pero sin embargo aparecieron suplentes de allá atrás de las listas sindicales que son referentes del partido de gobierno en sus localidades a generar el quórum y poder así traicionar a los trabajadores, porque además se les sigue mintiendo con respecto a lo que le va a dar el convenio. Hubieron dos cosas, una la que plantea Nelson y otra porque decidimos ir a ese Consejo Nacional. Algunos de los que estamos dentro de la dirigencia de AFUTU decidimos ir a ese Consejo Nacional a dar la pelea por todos los compañeros que habían firmado y que habían dicho no al convenio. Sabíamos que no era legal, no era oportuno ni era ético decidir ahí, ni siquiera tomar la decisión si se firmaba o no se firmaba. Por eso en el momento que fue que iba a ser la elección, la votación, nos levantamos y nos fuimos, porque en realidad ese espacio no lo damos como válido para levantar la decisión de una Asamblea Nacional General de Afiliados. Eso fue el motivo por qué nos levantamos algunos, porque no era bajo ningún concepto, ni ético, ni válido, el votar ahí, si sí o si no, y menos un 22 de diciembre, ¿no? Y en ese mismo sentido, y como para ir cerrando también, el otro día en la asamblea se discutía o se planteaba por parte de algunos compañeros que se venía un periodo de ajuste, de crisis, que la discusión era si la pagan los trabajadores o la pagan los capitalistas. Creo que está resuelto, o sea, y el gobierno está claro, decidido que la paguen los trabajadores. El problema y la discusión que tenemos los trabajadores es si la pagamos con las guampas chata
¿no? Con la cabeza hundida en la tierra o dando la pelea por recuperar condiciones, mínimamente condiciones de vida, trabajo, ¿verdad? Y de vida. Y entonces eso, bueno, que tiene que ver con la organización sindical y el esfuerzo de otra vez, reunirnos los trabajadores, decidir entre los trabajadores y dar la pelea con y entre los trabajadores. Bien. Como no tenemos duda de que eso será así, Martín, el próximo programa, el programa número 3, el 23 de abril, vamos a estar entrevistando a compañeras del núcleo de La Teja. Y entonces el programa va a versar sobre el desmantelamiento de ese espacio de enseñanza para festejar los 99 años del Club Progreso. Que le mandamos un saludo acá a la gente Glorioso. y a los vecinos del Club Progreso. Club Progreso. Sí, sí. En el aniversario, que no tiene que ver con lo otro. No se lo achacamos, No. pero bueno, cae todo en el... El problema es que exista una escuela desmantelable, ¿no? Mantelable y desmantelable. El problema es que nos enfrenten de esta manera. Sí, sí, también. Que no nos enfrentamos los trabajadores, nos enfrentan. Lo dejamos para el próximo programa. Déjame un avisito, que es importante que todos los núcleos bases que estén organizados, todos los trabajadores que estén pensando, y los convocamos que se reúnan, porque el sindicato se va a reunir a nivel bipartito, va a negociar la distribución del presupuesto, y ahí nos jugamos una partida bastante importante de que de lo menguado que vino de presupuesto, tenemos una instancia para discutirlo con el CTP, se abrió esa instancia de negociación y queremos que los trabajadores estén atentos porque el sindicato va a estar discutiendo esto que refiere a nuestras condiciones de laburo. Y avisarles que el paro del martes que viene, para los compañeros que pensaban hacerlo, se suspendió. Y no queremos que los compañeros no vayan a trabajar y después queden en Orsay, ¿no? Con respecto. Así que estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo, avisamos que el paro... Por ahora quedó en se suspenso suspende. la medida, ¿no? Ahí está. Gente y Muy bien. vecinos, nos Bueno, vemos, nos escuchamos. Chao, hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Dijo Robespierre que la democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Sabemos que la democracia es un movimiento que reparte el poder, quitándoselo a los que lo acaparan para repartirlo entre los que carecen de él. Sin embargo, hay muchos que dicen que la democracia es solo un procedimiento. Si se vota, dicen, hay democracia. Pues no, están mintiendo. Que se pueda votar es muy importante. Pero para que haya democracia, los de abajo, la gente normal, tiene que tener poder y tiene que tener derechos. Dejar a la gente sin sanidad, sin trabajo, sin educación, sin pensión, sin derechos laborales, se haga con votos o sin votos, es por definición antidemocrático. Si la soberanía no reside en el pueblo, sino en los mercados, no hay democracia, hay dictadura. Se vote o no se vote. Por eso, a veces, defender el puesto de trabajo lanzando tuercas y cohetes a las fuerzas del orden es el mayor acto democrático que se pueda llevar a cabo. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. El Tesalvi con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Caminar. Caminar.